Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente aquí con ustedes, deseando llenarles de herramientas y los recursos necesarios para que puedan tener una vida devocional con el Señor, un poquito más nutrida, más ejercitada. Y cabe mencionar, o creo que es importante decirlo, que todo lo que vamos a estar compartiendo a partir de este martes en adelante son solamente modelos, son formas que nosotros podemos utilizar, inclusive podemos adaptar para tener un mejor uso en nuestra vida personal y en nuestra vida devocional. El propósito de todo esto es surtirlos a ustedes de herramientas, las herramientas necesarias para que ustedes puedan crecer en sus tiempos devocionales y de comunión con el Señor. No solamente en temas de oración, sino también en temas devocionales, lo que es la lectura de la Biblia, que seamos capaces de extraer enseñanzas, que seamos capaces de extraer principios bíblicos que encontramos en el texto bíblico y que esto pueda convertirse no solamente en una palabra que nos dé vida a nosotros, sino que pueda convertirse también en una palabra que podamos compartir y que sea digna de compartir a las demás personas. No sé si te ha pasado que a veces nos sentimos como chiquitos, como cortos ante una predicación, ante el mensaje de alguien más. No sé si te ha pasado que a veces como que te sientes así como que, ay, yo no sería capaz de compartir de esa manera o yo no soy capaz de ver lo que esta persona vio en ese texto. Yo simplemente lo leo y cuando lo leo no veo cosas tan profundas, me quedo como que en lo superficial y soy incapaz de extraer más enseñanzas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. A mí me pasa eso. Y lo menciono para que entendamos que no, más que un tema de educación o de preparación, más que un tema de estudios, tiene que ver con un tema de un espíritu y un corazón dispuesto a recibir de Dios. De eso se trata, que cada vez que nosotros nos acercamos a la escritura, vengamos con un espíritu dispuesto y vengamos con un corazón rendido al Señor, de tal manera que seamos capaces de ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos, ¿no? No sé si te ha pasado también que muchas veces te acercas a un texto bíblico y 6 meses después, un año después, te vuelves a acercar a ese mismo texto bíblico y tu forma de entenderlo, tu forma de razonarlo, inclusive tu forma de procesar el texto bíblico es totalmente distinta, ¿no? Ahora tienes un enfoque distinto, puede ser que más maduro, pero también puede ser que sea un giro totalmente de 180 grados, que independientemente si es más maduro o es menos maduro, tú ya lo estás viendo desde otra perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Podríamos ver textos como en Juan 9, este ciego que el Señor Jesús sana, un ciego que no quería ser sanado y que el Señor Jesús sana. Podríamos verlo desde un montón de enfoques, ¿no? Y uno de los enfoques es el enfoque de Jesús. Regularmente siempre nos acercamos al texto bíblico a verlo desde la perspectiva de Jesús o desde la perspectiva de Dios, como que es más fácil entender el texto bíblico, es más fácil de interpretar. Sin embargo, podemos ver este texto bíblico desde la postura del ciego, ¿no? Podemos ver este texto bíblico desde la postura de los discípulos. Y si tú lees todo el capítulo 9, inclusive podemos ver el texto bíblico desde la postura de los fariseos y de las personas que estaban en el templo. Y estas cuatro identidades distintas, obviamente, nos van a generar enseñanzas y nos van a generar mensajes distintos sobre un mismo texto bíblico. Entonces, contar con herramientas que nos ayuden a tener tiempos devocionales, contar con herramientas que nos ayuden a leer la Biblia, contar con herramientas que nos ayuden a orar de una forma más eficaz, no porque haya oraciones que no sean eficaces y otras que sí lo sean, sino oraciones que estén más centradas en el corazón de Dios. Todo esto es importante porque al final del día va a nutrir nuestra vida cristiana. Así que el propósito de todo esto, o la motivación de todo esto, es que dejemos de ser cristianos de domingo, dejemos de conformarnos con lo que otra persona cocina para darnos de comer, o dejemos de estar esperando a que cada domingo venga, o que cada transmisión suceda, o que cada devocional de otra persona venga a nutrirme, y entonces seamos capaces de nosotros día con día estar cocinando, estar cultivando alimento en la presencia del Señor, como el resultado de pasar tiempo con Él, leyendo la escritura y orando. Así que esta es la motivación de dar estas clases de enseñanzas. No solamente es como
decir, uy, esta es la única forma de leer la Biblia o esta es la única forma de orar, porque no es nuestro propósito ni es nuestra intención, porque para empezar no es la única forma ni es la única manera, sino que tú puedas empezar a conocer herramientas y entonces a lo largo de tu día a día tú puedes empezar a implementar estas herramientas, estos recursos en tus tiempos devocionales y entonces tú puedas empezar a tener comunión con el Señor, tú puedas empezar a tener encuentros con Él y tú puedas empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Yo creo que, y siempre lo he dicho, no hay palabra más pesada en el corazón y más profunda que la que se nos revela a nosotros personalmente. Sí podemos ir a una predicación, sí podemos ir a un congreso, podemos ir a la iglesia y puede haber un excelente predicador, puede haber un excelente exponente de la palabra y puede confrontar nuestro corazón, puede llenar nuestro corazón, pero no hay mayor y más grande satisfacción que tú vengas a la escritura y que tú en ella encuentres vida, encuentres aliento y encuentres algo que te anima a seguir adelante y entonces puedas salir de tu lugar secreto, puedas salir de tu habitación y decir, hoy el Señor me habló, hoy el Señor trató conmigo, hoy el Señor me edificó, me sanó, me restauró. Así que de eso se trata todo esto, de eso se trata lo que queremos estarles compartiendo a cada uno de ustedes a lo largo de estos martes. No, la verdad no sé cuánto tiempo me voy a llevar, pero la idea es que nosotros podamos empezar a ver la escritura y al ver la escritura nosotros podamos empezar a encontrar mensaje y palabra de Dios en la escritura. Así que, bueno, de primera mano o en primera instancia, quiero invitarte a que prepares tu Biblia. Vamos a buscar un texto bíblico. No sé cuál pudiéramos usar. No sé si tengan alguna propuesta o si quieren que yo lo trabaje totalmente. Pero vamos a usar un método de oración que se llama lectura divina o lectio divina, que es un método de oración que nos ayuda a conectar con la realidad de nuestro alrededor. Es un método de oración que nos ayuda a considerar la escritura e interpretar la escritura bajo nuestras realidades personales. Porque eso también pasa mucho, ¿no? Que a veces leemos la Biblia y decimos, órale, muy padre y todo el rollo, pero no le encuentro una aplicación aquí, en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, la leemos de los tiempos de Jesús y decimos, órale, muy chido, muy padre el milagro, muy padre todo esto, pero ¿qué quiere decirme hoy el Señor en este día? ¿O qué quiere hablar el Señor conmigo en este tiempo? Entonces, si te das cuenta, hay textos bíblicos que muchas veces con un modelo distinto, una forma distinta de abordarlos, podemos extraer mayor enseñanza para nosotros. ¿Qué te parece si trabajamos con Juan capítulo 9? Es este texto de este ciego que no quería ser sanado en un cierto sentido y que sin embargo el Señor Jesús se acercó, tuvo misericordia de él, escupió en la tierra, hizo lodo y puso lodo en sus ojos, untó lodo en sus ojos. No sé si recuerdas esa historia, pero quiero invitarte a que preparemos nuestra escritura, la Biblia, para poder leerla y después voy a estar dándote algunos pasos muy interesantes que me gustaría que los anotaran, porque pues, al final del día esto es un modelo que nos va a ayudar a que con cualquier porción de la escritura nosotros podamos aplicar estos pasos y entonces nosotros podamos empezar a extraer enseñanzas de parte de Dios para nosotros. La enseñanza que quiero compartirles el día de hoy se compone nada más de 5 pasos. 5 pasos que los voy a ir diciendo de forma rápida. Yo creo que una hora es poco el tiempo para implementarlo, pero espero que literalmente esto es una clase, así que espero que estén tomando apuntes, estén muy atentos y entonces podamos aprender todos juntos. El modelo o el método se llama lectura divina o lectio divina. Es un modelo, antiguo, pero muy interesante. La lectura divina surgió, o más bien se propuso como un modelo en el año de 1150 y hasta el día de hoy sigue siendo una gran herramienta para tener nuestros tiempos devocionales con el Señor. Así que prepara tu Biblia, Juan capítulo 9, también prepara tu libreta para que estés anotando cosas que el Señor va a estar como guiándonos a ver o a entender, pero también que nosotros podamos tener un corazón para que el Señor nos hable, ¿sí? Así que el primer paso de este modelo, naturalmente, es leer. Vamos a leer la escritura, así que si quieres anotarlo, paso número 1 es leer el texto bíblico. Pareciera ser que a muchas veces decimos, bueno, primero oro, ¿no? Puedes orar anticipadamente, claro que sí, con toda la libertad del mundo puedes hacerlo.
Pero el primer paso fundamental para que este modelo funcione es leer el texto bíblico. ¿Cuál? El que tú escojas, el que tú elijas. El día de hoy vamos a trabajar con Juan, capítulo 9, pero tú puedes leer cualquier texto bíblico e implementar estos pasos. Así que quiero leerte el texto o esta porción, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y quiero invitarte a que pongas mucha atención, no te distraigas, sé que estás en casa y quizás hay un montón de cosas ahí moviéndose o cocinándose o preparándose, pero es importante dedicar el tiempo a esto que requiere, no a mi clase, sino a tus tiempos devocionales con el Señor. Esto es importante, porque no creo que tú hagas un tiempo devocional mientras estás en el tráfico o mientras estás preparando una carta en tu oficina o mientras estás atendiendo a tus clientes. Para tener un tiempo devocional con el Señor y para tener un tiempo de calidad con el Señor, pues naturalmente necesitamos dedicarle de nuestro tiempo y apartar un tiempo especial para con Él. Así que es importante que decidas. El momento en el que tú decidas hacerlo, sea de mañana, tarde, de noche, madrugada, es importante que exista esta disposición, que aún inclusive nuestros equipos celulares, nuestros recursos electrónicos los podamos hacer a un lado, porque en este momento tú vas a tener o tú estás teniendo una cita o un espacio personal con el Señor. Así como cuando tú buscas que alguien te escuche y buscas a desahogarte con alguien y ese alguien está solamente viendo el celular, está solamente distraído con las personas de alrededor y te genera mucha incomodidad y no te sientes tan seguro de hablar, de compartir. Eso mismo pasa cuando nosotros decimos que le vamos a dedicar tiempo al Señor y no estamos ahí al 100%. Entonces es importante apartar estos tiempos para el Señor. Así que el primer paso es leer el texto bíblico. Este modelo es importante y de hecho me gustaría que se lo lleven de tarea toda la semana para que lo puedan ejercitar y puedan hacer un mayor uso de este modelo a la hora de acercarse a la Escritura. Dice la Escritura en Juan capítulo 9, en versión Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solamente se parece. Pero el ciego seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo es que sucedió este milagro? El ciego les respondió, el hombre al que llaman Jesús, él hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora yo puedo ver. Le preguntan, ¿dónde está ese hombre ahora? No lo sé, el ciego contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque eran días de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé yo pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el ciego, el que era ciego. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Cuando los padres se presentaron le dijeron, ¿este es su hijo? ¿Es verdad que él nació ciego? Y si es cierto, ¿cómo es posible que ahora él puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora él puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él.
Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, él tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería de recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Contestó el ciego, yo no sé si ese hombre es un pecador. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora yo puedo ver. Amén. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo fue que te sanó? Y entonces el ciego, ya muy desesperado, exclamó, miren, yo ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren escucharlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este tal Jesús. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viene de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¿Qué tal este texto? Está muy interesante, ¿no? Les voy a pedir que si pueden interactuar conmigo ahí escribiendo en el chat. Se los agradecería mucho, nada más para ver que están cachando todo. ¿Cuál fue el primer paso que dijimos que tenemos que hacer? A ver si recuerdan. Y si lo quieren comentar y compartir. El primer paso que dijimos que tenemos que hacer es leer el texto, ¿no? Ese es el primer paso en este modelo que se llama lectura divina o lectio divina. Ahora, ya leímos el texto. Cuando leemos el texto debemos de leer el texto con actitud, con una buena actitud que se refleje al tener atención, al tener respeto del texto y al tener disposición o apertura a la palabra, es decir, estar dispuestos a que Dios nos hable. Necesitamos estas 4 características a la hora de leer la escritura. Necesitamos tener actitud, necesitamos tener atención, necesitamos tener respeto y apertura para que Dios nos hable, disposición para que Dios nos hable. Así que una vez que hemos leído el texto, yo tengo una pregunta para ti que puedes anotarla ahí en tus apuntes. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? No vamos a hablar ni de hoy ni de ayer, vamos a hablar acerca del texto nada más. ¿Qué es lo que nos dice este texto de Juan capítulo 9? Obviamente las respuestas van a ser tan diversas según tú te hayas enfocado y según tú hayas agarrado una perspectiva. Alguien podría decir, y si lo pueden ir comentando, yo les agradecería muchísimo que lo hagan para ver también las diferentes opiniones que tienen por ahí. Pero alguien podría decir, bueno, el texto nos dice que había un ciego de nacimiento. Eso es totalmente correcto, eso es lo que nos dice el texto, no está diciendo otra cosa. ¿Qué nos dice también el texto acerca a este texto que nosotros acabamos de ver? ¿Qué otras cosas nos dice este texto? No sé si recuerdan por ahí. La verdad no sé si están escribiendo, a mí no me sale nada. Pero capaz que no están escribiendo y yo estoy aquí esperando que me compartan. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas nos dice el texto? Bueno, nos dice el texto que Jesús sanó a este ciego. ¿En qué día lo sanó? En el sábado, ¿no? ¿Qué otras cosas nosotros podemos ver acerca de este texto? ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro comentario? Hay muchas cosas, nada más que yo no quiero hablar porque quisiera escucharlos a todos ustedes. Pero vamos viendo. ¿Qué más podemos ver en este texto? Podemos ver que los discípulos creían, todo el mundo creía que creían que las personas ciegas de nacimiento es porque ellos habían pecado, sus padres habían pecado. Entonces, en un cierto sentido, el texto nos sugiere que las personas creían que estar ciego era una condición de pecado. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué otras cosas nos dice el texto? ¿Qué más nos dice el texto? Quiero conocerlos, sus opiniones, sus ideas. ¿Qué más nos dice el texto? El texto también nos dice que Jesús hizo lodo. ¿Cómo hizo este lodo?
Ajá, algunas personas creían que sus padres eran pecadores, los discípulos creían eso. ¿Qué más nos dice el texto? Al hacer estas preguntas son muy interesantes, ¿no? El texto también nos habla acerca de las dudas y las incredulidades de los fariseos. Sí, también hay un tema ahí muy interesante que es el día de descanso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer en un día de descanso? Son preguntas que nosotros podemos hacerle al texto. Pero es importante, voy a intentar resumir o parafrasear todo el texto para entender ahora sí en un cierto sentido qué es lo que nos dice el texto. El texto nos dice que había un ciego y nos dice que este ciego estaba afuera del templo. Siempre pedía limosna. De hecho, la versión NTV lo escribe muy constantemente como alguien que estaba mendigando, alguien que estaba pidiendo que le dieran limosna. Jesús lo ve y cuando Jesús lo ve, Jesús se acerca a este ciego. El ciego no está buscando ser sanado. No sé si te das cuenta de eso. Este no es el ciego Bartimeo que corre detrás de Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, este ciego no está buscando ser sanado. Al contrario, este ciego parece ser como que está muy contento, como que está muy cómodo con lo que está viviendo. O quizás no está ni contento ni cómodo, pero quizás él ya se conformó. Quizás él ya llegó a un cierto confort. Hay muchas veces que, bueno, no me voy a meter ahorita en interpretación porque no nos corresponde esto, pero posiblemente este ciego ya estaba conforme y él no estaba buscando ser sanado. Sí, también lo echaron de la sinagoga, eso también es muy interesante. Este ciego no buscaba ser sanado, sin embargo Jesús se manifiesta y él dice, yo estoy aquí para que la gloria de Dios se dé a conocer. Y Jesús hace unos actos ahí con este ciego, yo los describo como un acto vandálico, porque ¿quién de ustedes les gustaría que le pusieran lodo en sus ojos? Y no solamente cualquier clase de lodo, sino un lodo hecho con saliva humana, ¿no? Que alguien escupa en el suelo y que... Eh, y que tome ese lodo y lo ponga en tus ojos en contra de tu voluntad. Sí, también, hermana Nina, no creían que Jesús había sanado. Entonces Jesús hace esto y si se dan cuenta, Jesús no sana a este ciego de manera inmediata. Jesús no sana al ciego de manera inmediata. Jesús le dice, tienes que ir al estanque de Siloé y tienes que lavarte. Y la historia empieza a desarrollarse por ahí, cuando este ciego va al templo porque busca agradar a Dios y busca dar testimonio de lo que acaba de suceder. Él mismo explica y dice, yo me empecé a lavar y cuando terminé de lavar mis ojos yo ya había recobrado la vista. Todo esto es lo que nos dice el texto. Ahora, viene el segundo paso. Bueno, antes de avanzar al segundo paso, el primer paso que es leer y que es responder a la pregunta, ¿qué es lo que dice el texto? Lo más importante aquí es el tema de la comprensión. Nosotros necesitamos una buena comprensión del texto bíblico. ¿Qué significa esto? Número uno, yo te recomiendo que utilices versiones modernas, traducciones modernas. Puedo recomendarles la traducción lenguaje actual, que es la TLA. Puedo recomendarles la Dios habla hoy. Puedo recomendarles la nueva traducción viviente y puedo recomendarles Palabra de Dios para todos. Las voy a repetir, es la TLA, traducción lenguaje actual. Les puedo recomendar la Dios habla hoy, que es DHH, la NTV, que es nueva traducción viviente, y les puedo recomendar la PDT, que es Palabra de Dios para todos. Cualquiera de estas cuatro versiones son muy buenas versiones, muy claras, muy sencillas para leer el texto. Es importante que al leer el texto nosotros tengamos una buena comprensión. Aquí otros comentarios dice, no es por el pecado la enfermedad, y nuestro Señor Jesucristo vino a sanar para que los incrédulos vean el poder de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, eso también nos dice el texto. Él no buscaba ser sanado, pero Jesús aprovechó para enseñar que no era por pecado, sino para enseñanza del poder de Dios. Exactamente, también. Todo esto lo encontramos en el texto, ¿estamos de acuerdo? Les pido que escriban porque al final del día la reflexión de ustedes es más valiosa que la mía porque es lo que ustedes ven y es lo que Dios les está hablando acerca del texto. Entonces necesitamos hacer una lectura del texto que sea muy comprensiva y para eso necesitamos leer con una versión moderna, una versión clara. Hoy en día todo el mundo tiene celular y en el celular uno puede descargar cualquier versión para leer en su Biblia. Hagan eso, hermanos. Si ustedes no tienen una Biblia física en una versión moderna, entonces lean en su celular. Lean en su celular para que tengan una mejor comprensión del texto. Una vez que entendemos el texto, una vez que nos quedan claros los personajes, una vez que nos queda claro cómo sucedió, cómo se va desarrollando todo, vamos al segundo paso. Y el segundo paso
se llama meditar. Después de que hemos leído el texto y después de que hemos comprendido el texto, nosotros vamos a nuestro segundo paso y el segundo paso se llama meditar. Ahora, en la meditación nosotros tomamos una posición cómoda meditando en el texto. Mentalmente nosotros empezamos a repasar el texto, nosotros empezamos a repasar las escenas, empezamos a pensar en palabras importantes, en gestos, en símbolos, en acciones también. ¿Por qué? Porque es importante en un cierto sentido que el texto se encarne en nosotros, que nosotros nos identifiquemos, ¿no? No sé, quizás tú ya estás avanzado de edad y estás empezando a perder la vista y quizás al meditar en el texto tú empiezas a sentir cómo es que este ciego se sentía, ¿no? Es una posibilidad. O quizás alguna vez tú de niño experimentaste una situación con lodo y se te vino el olor, se te vino la sensación, la tierrita mojada y entonces como que te conectaste un poquito con la historia, ¿no? Este paso de la meditación es importante porque conectado con el primer paso, la meditación nos lleva a la amplia comprensión. Cuando tú meditas algo, meditar es llenar nuestra mente de ese algo, porque mira, tú puedes leer un texto y irte de largo, y así como entra por tus ojos, se te va por la mente y lo perdiste, pero meditar es justamente, es retener, es empezar a llenar nuestra mente de una comprensión acerca del texto. Y en la meditación, mientras nosotros estamos meditando en el texto, mientras nosotros estamos intentando entender el texto, vamos a responder la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en el texto? Ahora sí, no es lo que dice el texto, sino la segunda pregunta que nosotros debemos de contestar cuando tenemos un tiempo devocional es, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en el texto? No sé si entiendan la diferencia de las dos preguntas, pero sí hay una gran diferencia, porque una es apegarnos totalmente al texto, es entender el texto en su lugar y en su contexto sin moverlo. Pero una vez que hemos entendido el texto en su lugar y en su contexto, nosotros vamos a empezar a preguntarnos qué es lo que Dios nos está diciendo en este texto. Y ahora sí yo podría decir, bueno, Dios me está diciendo que muchas veces las cosas malas que suceden en mi vida no son porque yo me he equivocado o no son porque yo soy un pecador. ¿Te das cuenta? Aquí ya empezamos a extraer enseñanzas de parte de Dios para nuestra vida. Así como ese ciego no era ciego por ser pecador, sino para que la gloria de Dios se manifestara, esto me puede llevar a mí a pensar que muchas circunstancias difíciles en mi vida no son porque la regué, no son porque metí la pata, no son porque me equivoqué, sino porque Dios quiere glorificarse en estas situaciones. Ahí hay una gran enseñanza de lo que Dios me está diciendo en el texto. ¿Qué otras cosas ustedes pueden ver que Dios les está diciendo en el texto? Me gustaría seguir leyéndolos, por favor, participen conmigo y enganchense con el texto. ¿Qué más les está diciendo Dios en el texto? Mediten, piensen en el texto y vean cada escena, vean cada movimiento, vean cada espacio y empiecen a preguntarse, ¿qué nos está diciendo Dios en el texto? ¿Están por ahí? Yo sé que escribir en el celular a veces es difícil, ¿no? Pero aprecio mucho que se tomen el tiempo de compartirme sus reflexiones. A partir de este martes en adelante vamos a estar interactuando mucho, ¿no? Entonces les agradezco que tengan esta disposición de compartirnos sus ideas. Pero estamos con esta pregunta, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en el texto hoy, en el día de hoy? Yo podría hablar muchas cosas, pero no quiero como ganarles estas posibilidades de lo que ustedes están reflexionando el texto. Me gustaría leerlos, no oírlos, pero sí leerlos. Pero sigo hablando mientras algunos están escribiendo, que pienso que sí están escribiendo. Y es que en este segundo paso, el paso de la meditación, como les decía hace un momento, es llenar nuestra mente de esta idea o de este texto. ¿Qué es meditar? Meditar es que estemos intentando verlo por delante, por fuera, por detrás, por arriba, y empecemos a intentar a entender algo. Eso es parte de la meditación, ¿no? Ustedes sabrán o recordarán que en la escritura se nos invita a meditar en la escritura, en ella de día y de noche. De muy poco sirve, es increíble sabernos la Biblia de memoria, pero de muy poco sirve que tú te sepas la escritura de memoria si no meditas en ella. Entonces, la meditación también es parte fundamental de la vida cristiana.
es importante meditar el texto. Mira, por ejemplo, hace algunos domingos predicamos del Salmo 23. Yo sé que casi todos nos sabemos el Salmo 23 de memoria, pero yo no sé si al escuchar esa predicación del Salmo 23 tú viste cosas nuevas que jamás habías visto de ese texto. Y te voy a decir, ¿qué versículo es? Estamos en Juan capítulo 9, hermana Chayo. Juan capítulo 9. Ahora, ahorita voy a leer lo que me están escribiendo, no piensen que se me está pasando de largo. Meditar en un texto nos lleva a comprensiones más profundas acerca de este texto y muchas veces nuevas. En medio de este proceso el Señor empieza a traer revelación de muchas cosas a nuestra vida. A ver, por aquí nos han escrito. ¿Qué nos está diciendo el Señor acerca de la religión de los fariseos? Hermana Diana, no sé si puede ampliar un poquito más eso. Pero posiblemente una forma de entenderlo es que el Señor nos está diciendo que muchas veces las estructuras religiosas buscan frenar o buscan socavar la obra de Dios en nosotros. No sé si a eso se refiere, hermana Diana. Luz dice que Dios escucha a un corazón dispuesto que acepta su voluntad. Exactamente. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si este ciego, después de que se le puso lodo en sus ojos, no hubiera ido al estanque Siloé? ¿No? O sea, si él no hubiera tenido un corazón dispuesto a obedecer, si él hubiera dicho, no, ¿para qué voy al estanque? Aquí consigo agua y me lavo. ¿Qué hubiera pasado si en un cierto sentido le hubiera manifestado desobediencia? Muy posiblemente el milagro del Señor no se hubiera realizado, porque el Señor Jesús fue muy específico y le dijo, ve al estanque del Siloé para que sea sano. Entonces Luz nos dice que Dios escucha un corazón dispuesto que acepta su voluntad. Seguramente este ciego fue sano, aun cuando no esperaba ser sano. Es más, él ni siquiera sabía que iba a ser sano. ¿Estás de acuerdo? En ninguna parte del texto dice que Jesús le dijo, ve a lavarte porque vas a recibir la vista. No, simplemente el Señor Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé. Y él fue a ese lugar, no sé, quizás solamente pensando en estar limpio. Y en medio de todo eso el Señor lo sanó. Así que eso es muy interesante. Hermana Nina nos dice que Él muestra su misericordia. Nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Eso es algo de lo que el Señor nos está hablando, ¿no? Que muchas veces, aunque nosotros no estamos buscando ser sanados, que muchas veces, aunque nosotros no estamos buscando que el Señor intervenga en nuestra vida, Él viene y Él toca y muchas veces destruye quizás o muchas veces reconstruye áreas y cosas en nuestra vida. Muy interesantes. Es muy interesante cómo el Señor nos habla acerca de su misericordia. La hermana Diana nos comenta y dice que de lo más simple como el barro Jesús pudo mostrar su misericordia. Así es, muchas veces en las cosas pequeñas el Señor puede interactuar con nosotros. Dice Brenda Hernández, dice que nosotros decidimos si queremos ser sanados. Dios no puede obligar a sanar a alguien que quiere estar enfermo. Muy cierto, muy interesante Brenda. Si se dan cuenta, nosotros podemos entender muchas cosas que Dios nos está hablando en medio de todo el texto. Nosotros podemos entender muchas cosas que Dios está hablándonos a la hora de meditar en un texto bíblico. Entonces, llevamos dos pasos, ¿no? Obviamente ahorita lo estoy haciendo muy grandes rasgos, pero estamos aún así extrayendo enseñanzas muy interesantes, muy bonitas de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Nuestro primer paso es leer. Y al leer vamos a intentar responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice el texto? Esto es para que nosotros podamos tener una buena comprensión. El segundo paso que nosotros vamos a ejercitar y que ya ejercitamos es meditar. Nosotros al meditar en el texto bíblico empezamos a contestar otra pregunta y la pregunta es ¿qué es lo que nos dice Dios en el tiempo de ahora? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor para ahora? ¿No? Esto es muy importante, muy importante. Ahora, vamos al tercer paso y el tercer paso es orar. ¿Sí? Si tienen su libreta por ahí, anoten el tercer paso. El tercer paso es orar y tengo dos preguntas para este tercer paso. Hermana Chayo, así es, el Señor nos está hablando acerca de la fe y la obediencia. Están totalmente ligados, siempre están conectados. Santiago dice, recuerdo que Andrea hizo su tesis acerca de eso, de la importancia de que nuestra fe esté acompañada de obras, ¿no? Porque una fe sin obras está muerta, una fe sin obediencia no sirve de nada. Entonces el Señor nos está invitando a tener una fe con obediencia. Dice Luz, el ciego no se dejó llevar por las dudas de los fariseos, sino por la obra de Jesús. Exactamente. Aquí hay una enseñanza profunda acerca de esto. Mira, el mundo va a intentar derribar
nuestra experiencia que hemos tenido con Dios. El mundo va a intentar venir y decir, no es cierto, eso estás loco, así no es. Pero cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, no importa cuántas personas se te planten en contra, aun cuando es tu familia, aun cuando son tus hijos, aun cuando es tu pareja, tú estás firme, estás inamovible en lo que el Señor te ha revelado, en lo que el Señor ha hecho en tu vida, y tú dices, pues yo no sé si es profeta o no es profeta, yo no sé si es o no es, yo lo único que sé es que Él ha hecho una obra en mi vida y yo por eso le sigo, yo por eso le alabo, yo por eso le creo, ¿no? Y en medio de ese proceso podemos levantarnos como un testimonio vivo y un testimonio fiel a los otros. Yo me acuerdo que prediqué este texto hace como 6 años o 8 años en un campamento y se llamó La Iglesia del Lunes. Más adelantito les voy a explicar por qué se llamó ese sermón así, La Iglesia del Lunes. Pero bueno, orar. 2 preguntas que hay que contestar a la hora de orar. Es el tercer paso que nosotros vamos a hacer cuando tengamos un tiempo devocional y es cuando nosotros oramos, la pregunta es, ¿qué tenemos que decirle a Dios cuando oramos? ¿Ok? Esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es, ¿por qué debemos de darle gracias y por qué otra cosa debemos de pedirle? ¿Ok? En teoría son 3 puntos, pero están en dos preguntas simples. La primera es, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Te voy a decir algo. Una oración válida cuando leemos la Escritura es decirle al Señor, no entiendo. O no sé por qué sucedió esto. Y que tú hables con el Señor, porque de eso se trata, ¿no? De ser sinceros con el Señor. Y más, si estamos intentando extraer una enseñanza, palabra viva a nuestro corazón del texto bíblico, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Y tenemos que decirle, Señor, acabo de leer esto y la mera neta yo no entiendo nada. O entiendo muy poco, o no sé por qué sucedió esto, o no sé por qué este personaje hizo aquello. Y entonces, sincerarnos con Dios es muy importante. Ahora, contestando a la primera pregunta, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Yo no sé, ¿qué tengas tú que decirle al Señor después de leer esto? ¿No? Quizás tú puedas decirle, Señor, creo que yo me he convertido en uno de esos fariseos. Creo que yo me he hecho un total y completo Grinch cuando otra persona experimenta algo de Dios y yo me pongo serio y malhumorado e incrédulo de lo que sucedió. No sé, ¿te das cuenta que podríamos asincerarnos realmente con Dios a la hora de orar cuando vemos un texto así? O decirle, Señor, yo siento que soy este ciego. Yo siento que me encuentro estancado en un área de mi vida y creo que tú ya veniste a poner lodo a mis ojos espirituales y yo sigo aquí emberrinchado en no querer ir a lavar mis ojos, en no querer lavarme en el lugar en el estanque del Siloé. No sé qué es lo que Dios pueda guiarte a la hora de orar, pero es importante que cuando tengas ese tiempo de oración, por favor, hermanos, hermanas, hagan a un lado las oraciones religiosas y estructuradas que ustedes ya se saben de memoria. Oren lo que esté aquí y oren lo que también esté aquí. Oren y díganle al Señor, Señor, yo quiero experimentar esto. Señor, ayúdame a no ser como estos fariseos. Señor, no sé por qué muchas veces en la vida he vivido cosas malas y terribles cuando me considero ser una persona buena, que no he hecho nada malo, que no soy un pecador, pero si todo eso es para que tu gloria se manifieste, aquí estoy, Señor, y estoy dispuesto. Esa clase de oraciones, esas oraciones que nacen de un corazón sincero, un corazón que puede, perdónenme la expresión, pero que puede estar desnudo, que puede estar expuesto delante de Dios sin vergüenza. Ese fue el problema con Adán y Eva, ¿recuerdas? El problema de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, perdónenme que abra este paréntesis, pero es importante para nuestra vida de oración y devocional. Cuando Adán y Eva ellos pecaron, ellos no se avergonzaron de estar desnudos el uno con el otro. No fue como que Adán vio a Eva y Eva vio a Adán y dijo, estás desnudo. No, el problema de la desnudez no era entre ellos. El problema es que ellos se consideraban desnudos y eso les daba vergüenza delante de Dios. El problema no era que estaban desnudos, porque ellos ya estaban desnudos delante de Dios. El asunto es que ellos empezaron a considerar la desnudez como un acto de vergüenza. No sé si me estoy explicando. Y muchas veces nosotros pensamos que el exponernos delante de Dios tal cual somos, con nuestras condiciones, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras situaciones,
es un acto de vergüenza. Muchas veces pensamos que confesarle al Señor nuestros pecados, o que confesarle al Señor nuestras debilidades, o que decirle al Señor cómo nos sentimos enojados o frustrados o confundidos o que no entendemos algo, muchas veces pensamos que eso es un acto de vergüenza. Sin embargo, presentarnos desnudos, presentarnos tal cual somos delante de Dios, eso es lo más importante en un tiempo de oración para que el Señor toque nuestra vida y nos hable y se revele a nosotros. Si nosotros no tenemos un tiempo de oración así de sincero y así de real con el Señor, creo que hemos perdido nuestro tiempo al orar. Y estoy siendo muy sincero. Porque nuestras oraciones estructuradas, nuestras oraciones que ya no sabemos de memoria, que ya hasta sabemos por qué pedir y cómo hacerlo, sin un corazón destapado delante de Dios en medio de todo esto, es una oración que se convierte en un rezo. Es una oración que simplemente la decimos remotamente y repetidamente siempre. Así que cuando oremos, ahí están estas dos preguntas presentes. ¿Qué tenemos que decirle al Señor al orar? Eso es algo entre tú y Él. Pero la otra pregunta es muy interesante. Siempre al orar debemos de tener una actitud de gratitud, pero también debemos de tener una actitud de petición. Y es que debemos de darle gracias al Señor al orar, pero también es qué es lo que nosotros debemos de pedirle. Mira, en los primeros dos pasos nosotros hemos escuchado a Dios. Ahora es el momento de que Él nos escucha a nosotros, en un cierto sentido. Ahora es el momento de expresarle lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando vamos a este tiempo de oración, quizás tú puedas llenarte de gratitud y decir, Señor, yo tengo mucha gratitud porque yo fui ese ciego hace 2 semanas en tal situación, en tal momento, y tú veniste a incomodarme para manifestar tu gloria. Y hoy te doy gracias porque tú abriste mis ojos. ¿Te das cuenta? Aquí hay una oración de gratitud. O también puedes darle gracias y decir, Señor, te doy gracias porque aunque estoy viviendo días muy difíciles, hoy este texto me hace saber que tú quieres expresar tu gloria a través de mí. Quizás aún no lo he experimentado, quizás aún no ha llegado el momento, pero tengo gratitud porque yo sé que tú quieres hacer esto conmigo. ¿Te das cuenta? Pero ahora, una de las cosas más importantes es pedirle. Y no me refiero como al niño que lo llevas a la tienda y le dices, ¿qué quieres? Y empieza a pedir cocas, sabritas, churros, chocolates. No, sino una actitud de pedir sincera, prudente, bajo el reconocimiento de nuestra desnudez delante de Dios. Hace un momento les hablaba de los fariseos y quizás tú puedas decir, Señor, hoy entiendo que mi corazón se ha endurecido y me considero como uno de los fariseos, me considero como una persona que se enoja, que se molesta cuando veo tu obra en otras personas. Y hoy te pido, Señor, que tú cambies mi corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Te das cuenta? Aquí le hemos dicho cosas a Dios, le hemos dado gracias por otras cosas, pero también le hemos pedido por algunas otras cosas. Muchas veces quizás el texto va a ser tan duro y tan confrontativo que quizás no tengas por qué dar gracias, pero tengas mucho por qué pedir. O al revés, muchas veces el texto va a ser de mucha gratitud a Dios, pero a veces igual y no va a haber nada que pedir y solamente alabar a Dios en gratitud. Muchas veces el texto va a ser un diálogo íntimo, profundo, sincero y desnudo delante de Dios. Y eso está bien. El punto es que nosotros pasemos por estos 3 pasos delante del Señor y esto nos va a ir llevando a nuestro cuarto paso. Les dije que son 5 pasos y ya mero empezamos a terminar. Ahora, el cuarto paso, ya me estoy regresando, el cuarto paso para poder tener este tipo de devocionales de la lectura divina es contemplar. Por favor, si están anotando, anótenlos por ahí. Repito, el primer paso es leer el texto bíblico y contestar la pregunta, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Ahora, el segundo paso es el de meditar en el texto bíblico y vamos a contestar la pregunta, ¿qué es lo que me está diciendo Dios en este texto bíblico? El tercer paso que nosotros vamos a llevar a cabo es el paso de la oración y vamos a intentar, ¿qué tengo que decirle a Dios? Vamos a intentar responder esto, ¿qué tengo que decirle a Dios? ¿De qué cosas tengo que darle gracias y de qué cosas tengo que pedirle a la luz del texto bíblico? Nuestro cuarto paso es el paso de la contemplación. Se me está trabando mucho la lengua. Y aquí vamos a responder la siguiente pregunta, es ¿cómo reflejamos en la vida diaria o en la vida de hoy, cómo reflejamos lo que Dios nos está diciendo en el texto bíblico? ¿Ah? ¿Entendiste? Esto es muy interesante, porque
En el primer paso nosotros nos transportamos al texto bíblico. En el segundo paso nosotros empezamos a intentar traer este texto bíblico a nuestra vida. En el tercer paso nosotros intentamos encarnar el texto bíblico en nuestra realidad. Ahora en el cuarto paso nosotros vamos a intentar tomar la realidad del texto bíblico y llevarla hacia afuera, porque parte de nuestra vida cristiana y nuestro compromiso es ser luz hacia afuera. Y ese es un asunto que muchas veces hemos echado o hemos lanzado a un lado de nuestra vida devocional. A veces tenemos tiempos de comunión con Dios, a veces Dios nos habla cosas preciosas, pero sabes que se quedan adentro de nuestras cuatro paredes de nuestra habitación. Y somos incapaces de encarnar y somos incapaces de tomar el reto de vivir lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha hablado en un devocional y llevarlo hacia afuera. Entonces, este cuarto paso es muy importante y es muy interesante porque este cuarto paso debe de activarnos, debe de despertar nuestra mente para vislumbrar esa realidad de que lo que Dios me habló a mí, Dios quiere que yo lo comparta con otras personas y que esto se convierta en algo que dé luz o que restaure a las otras personas, ¿no? Así que la pregunta para el cuarto paso es cómo reflejamos en la vida lo que Dios nos dice en el texto. Aquí hay una invitación a renovar nuestros ojos, hay una invitación a renovar nuestros corazones, hay una invitación a renovar nuestras manos para mirar como Dios mira, para sentir como Él siente y para actuar como Él actúa. En este paso de la contemplación, nosotros vamos a empezar a encarnar nuestra meditación. Es decir, si yo empecé a meditar que el Señor es misericordioso y que el Señor quiere hacer cosas en mi vida y que el Señor quiere utilizar aún las peores desgracias de mis situaciones para que Él se glorifique, entonces yo voy a empezar a entender esto en la vida de los demás y yo voy a decir, quizás el Señor, así como Él quiere usarme a mí y así como Él quiere intervenir en mi vida, Él quiere intervenir en la vida de mi vecina que está pasando por un momento terrible. Y entonces vamos a empezar a ver con los ojos de Dios, vamos a empezar a pensar con la mente de Él, a sentir con su corazón y a tener unas manos dispuestas para actuar. Entonces aquí tú te empiezas a convertir en un agente misionero o en un agente evangelista que estuvo en la presencia de Dios, que estuvo tomando y que estuvo extrayendo enseñanza de Dios y que ahora está listo para externarlo y para compartirlo a otras personas. Esta es la importancia del cuarto paso, que es el paso de la contemplación. Y llegamos al quinto paso, y es el paso de actuar. Esto es lo mero bueno. Esto es lo padre de tener un devocional quizás cada 24 horas, porque tienes tu devocional en un lapso de 20 minutos, 30 minutos quizás, y tienes el resto de todo el día para actuar y para ejecutar con tus manos lo que has aprendido y lo que el Señor ha hecho contigo. Nos comenta Alejandra, dice, el hacer lo que hemos entendido es el fruto de exactamente. Es encarnar lo que el Señor ha sembrado en su palabra como una semilla en nosotros y ahora nosotros permitimos que ese fruto se dé y se exprese. Entonces, el quinto paso de un tiempo devocional es actuar. Y la pregunta es esta: ¿a qué nos comprometemos con Dios y con la comunidad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos leer Juan capítulo 9, leer todo este texto y hacernos esta pregunta. Después de haber leído todo esto y después de haber tenido un diálogo profundo con el Señor, después de haberme sincerado, ¿a qué puedo comprometerme yo con Dios y con la comunidad? Y quizás alguien pueda leer este texto y alguien pueda decir, yo me comprometo a no volver a juzgar a nadie por la situación en la que está viviendo. Porque si te das cuenta, los discípulos juzgaron, ¿no? Y llegaron muy salsitas y le dicen a Jesús, oye, pues ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Y Jesús, ey, tranquilos. No se trata de eso. Las desgracias de otras personas no podemos verlas o querer catalogarlas porque son el resultado de un pecado nada más. Entonces aquí, por ejemplo, hay una acción a la cual nuestro corazón se compromete a actuar. Yo me comprometo a no volver a juzgar la vida de las demás personas. ¿Te das cuenta? O la otra, o otro compromiso que alguien podría hacer es decir, yo me comprometo a que cuando el Señor unte lodo en mis ojos, de forma metafórica, metafóricamente hablando, a ser obediente e ir y lavarme, ¿no? Es decir, yo me comprometo a que cuando el Señor quiera actuar en mi vida, yo estar dispuesto a que lo haga, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, desde un encuentro que nosotros tenemos con el texto y con Dios, nosotros somos invitados a asumir compromisos y acciones en favor del Evangelio, pero también en favor de la comunidad. Y estos 5 pasos son los que componen un método de lectura devocional que se llama lectura divina o lectio divina.
Obviamente ahorita es muy técnico todo, pero si tú anotaste con atención estos 5 pasos, tú puedes llevarte, de hecho les voy a dejar de tarea, que toda esta semana dentro de sus posibilidades, pero con ayuda de Dios, ustedes se comprometan a leer un texto bíblico diario y se comprometan a tener un tiempo devocional con Dios basado en estos 5 pasos. Número 1, leer el texto. ¿Qué es lo que me dice el texto? Una buena comprensión del texto. Número 2 es meditar el texto y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a través de este texto? Número 3 es orar y al orar es, ¿qué tengo que decirle yo a Dios como resultado de la lectura de este texto? ¿De qué cosas tengo que darle gracias y sobre qué otras cosas tengo que pedirle? Número 4 es la contemplación, se me fue. El cuarto paso es la contemplación y es decir, cómo es que todo esto que Dios me está dando yo puedo vislumbrarlo y puedo verlo en la realidad de mi gente y de la gente de mi alrededor. Y en la contemplación nosotros hacemos la pregunta de cómo podemos reflejar en la vida lo que Dios nos está diciendo en este texto. Y por último está el quinto paso y es el paso de actuar. ¿A qué nos comprometemos con Dios y con la comunidad? Ahora, me encantaría lanzarles este reto, que ustedes hagan esto, que ustedes tengan estos tiempos con Dios en sus mañanas devocionales. Y si ustedes quieren escribirlos y me los quieren compartir, estaría genial. Y podríamos seleccionar algunos, inclusive grabarlos en video y subirlos a la página de Facebook de la iglesia como un devocional para otra persona. Alguien que quizás todavía no sabe cómo leer su Biblia, alguien que quizás todavía no tiene la disciplina y el deseo de levantarse en la mañana a buscar a Dios. Bueno, podemos compartirlo en video, podemos compartirle un devocional escrito por ti o por mí, donde nosotros compartimos destapamos nuestro corazón de las cosas que Dios nos ha hablado en intimidad y las cuales nosotros queremos compartir a otros. Al final del día de eso se trata. Y déjame decirte algo, yo empecé hablando acerca de esto en esta transmisión. Muchas veces creemos que solamente los pastores o que solamente los maestros, que ellos tienen revelaciones especiales, que Dios solamente les habla a ellos y que uno solamente está ahí para escuchar. Pero déjame decirte que no. Nosotros somos invitados a tener tiempo de calidad con el Señor, comunión con el Señor, cerrada la puerta, y ahí cerrada la puerta con un corazón dispuesto, el Señor va a hablar a nuestro corazón, el Señor se va a revelar a nosotros y vamos a venir a la Escritura y el Señor va a hablar algo que particularmente tú necesitas oír o algo que particularmente tú necesitas entender y Dios va a empezar a tratar contigo. Esto es lo increíble de tener devocionales con el Señor. Andrea y yo hemos empezado a hacer devocionales escritos, o sea, tenemos un devocional juntos y después los vamos plasmando porque nuestro deseo es crear como devocionales temáticos y poder subir y compartirlos a quien los necesite y que alguien diga, oh, hoy no sé qué leer o no tengo que buscar, bueno, aquí hay un devocional que yo puedo leer y los devocionales que estamos haciendo se componen de reflexión, de lectura del texto bíblico y de un reto y de oración. No es tal cual este modelo, es un modelo distinto, pero poco a poco les vamos a ir enseñando más modelos. Lo importante es que tomen el reto y que empiecen a buscar a Dios. Muchas veces decimos, ay, pues es que no sé qué leer, o no sé cómo meditar, o no sé cómo reflexionar. Bueno, para eso son todas estas herramientas y para eso es que nosotros les estamos compartiendo todo esto. Ya me voy porque ya justo una hora. No sé si tengan dudas. Y si las hay, pueden escribirlas, pueden escribirnos a la página, pueden escribirnos al WhatsApp de la iglesia. Si tienen alguna cuestión que quisieran refrescar o entender o meditar, con mucho gusto les podemos apoyar. Estamos para eso. Queremos seguir brindándoles herramientas como estas. Nos gustaría también saber si creen que son de utilidad y que son de bendición para poder seguir brindando más herramientas como estas y que ustedes puedan crecer en comunión y en el conocimiento del Señor ahí en su vida devocional, en su vida privada. Así que bueno, esto es todo por hoy. 5 pasos que no se les olviden. Si llegaste tarde y no los oíste todos, bueno, te invito a ver la transmisión completa. Escoge cualquier texto bíblico, de preferencia escoge alguno de los evangelios, algún texto narrativo, ¿no? No sé, escoge cuando el Señor Jesús sanó a un paralítico o cuando el Señor sanó al hombre de la mano seca en Marcos, creo que está capítulo 3. Escoge algún texto que esté en los evangelios y hay que delimitarlo, hay que decir aquí empieza, aquí termina
léelo y empieza a trabajar estos 5 puntos sobre él. Te invito a que tengas un devocional diario con este modelo y que si Dios ha hablado algo lindo a tu corazón, si el Señor ha confrontado tu vida y crees que es digno de compartirlo, háznoslo llegar. Podríamos inclusive grabar un video para subirlo y que sea de bendición para otras personas, que al final de cuentas de eso se trata, de que tú te des cuenta que Dios también te habla a ti y que Dios también te da palabra a ti para darle palabra a otros. Eso es la iglesia y así funciona la iglesia. Déjame orar por ti y por este reto que les estoy lanzando en esta semana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu bondad, por tu palabra. Te damos gracias porque caminas con nosotros, porque existen estas herramientas, estos métodos que nos ayudan a entender un poco mejor cómo es que podemos buscarte, cómo es que podemos orar, cómo es que podemos meditar en la escritura. Yo te ruego por mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, las señoritas que van a tomar este reto en su corazón. Te ruego, Señor, que tú les guíes a usar textos oportunos, pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu les hable palabras de vida, Señor, a su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, que tú te reveles a ellos, Señor, y que ellos puedan sentir la gratificación y la alegría, Señor, de oír tu palabra y de experimentar tu presencia en sus corazones, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, por último, y como todo, siempre los comienzos son difíciles, pero no se desanimen, practiquen, practiquen, practiquen. Usen otro texto y háganlo otra vez y poco a poco van a ir ejercitando su sensibilidad para entender el texto, para hacerle preguntas al texto y para ir viendo qué es lo que el Señor quiere hablarles. Siempre oren y pídanle al Señor que les guíe, que el Espíritu Santo les guíe a entender lo que el Señor les quiere hablar en ese día. Así que bueno, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Nos seguimos viendo por estos medios electrónicos o en la iglesia. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.